Hoy tipié en Google el buen uso del lenguaje y me parecieron varias páginas, artículos y escritos relacionados con la temática, algunos de ellos bastante académicos, otros con tintes incluso políticos, hablando de, por ejemplo, el lenguaje inclusivo y temas de esos, otros opiniones personales acerca de la manipulación que puede efectuarse a través del buen uso del lenguaje, entre comillas. Me entró un mensaje. Voy a intentar recobrar lo que estaba diciendo. No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que en Google puse el buen uso del lenguaje, me aparecieron muchas páginas de las cuales he elegido dos porque me parece que estaban escritas de manera como personal, en primera persona y no desde un punto de vista de aspectos generales del uso del lenguaje en tanto deba ser una herramienta de utilización académica, etcétera, etcétera. Estas dos que he elegido son especie de cartas o editoriales, no muy largas las dos. Voy a empezar con una cualquiera y en todo caso leo la otra mañana o tal vez ahora mismo luego. El buen uso del lenguaje. Wittgenstein nos recuerda que el significado de una palabra está en su uso. No es lo que dices, es la forma y el contexto en que lo dices. En el Estado español, políticos, comunicadores, tertulianos y otras especies menores se hace un uso abusivo del lenguaje sin saber su significado real. Esto no está bien escrito. Lo que quiere decir esta persona es que el significado real de lo que acaban de decir, de lo que quieren expresar, pero dicho así parece que el significado real estuviera sujeto a el lenguaje y él no habla de, si bien el lenguaje tiene un significado real o una definición, lo que él quiere decir es que se hace un uso abusivo sin saber el significado real de lo que se está hablando, lo que permite todo tipo de manipulaciones. No, lo que permite todo tipo de manipulaciones no es que no sepan el significado real de lo que están diciendo. Vamos al otro. Otra que está escrita en primera persona. Me cuesta confesarlo porque habrá quien diga que no merezco el salario que se me paga, pero mi trabajo es fácil. Mis alumnos de la Universidad de Notre Dame son hábiles y bien dispuestos y colaboran con responsabilidad y hasta con entusiasmo en su propia educación. Dominan lecturas extensas y aprenden enormes cantidades de datos sin reparos. El único problema que tengo es que llegan a la universidad sin saber manejar el lexicón. El lenguaje es un arma brillante que debe empuñarse con confianza y blandirse con audacia, lo que exige al que se defiende con palabras la misma destreza que a uno que se defiende con la violencia, pero en este caso con un conocimiento perfecto de cada palabra, de su significado normal, de sus perspectivas de convertirse en metáfora y de lo que la distingue de otras palabras semejantes. Esto está muy bien escrito, por lo menos. Si mis estudiantes se equivocan, no es por falta de inteligencia, sino por la influencia funesta de la sociedad que les rodea. Diría que la influencia funesta que esto produce en la manera en que ellos han aprendido a hablar. La vida política y el equilibrio social vienen amenazadas por falta de claridad en el uso del lenguaje. En el aula, los malentendidos más frecuentes son por el uso de las palabras factor, que quiere decir que algo que determina un resultado ineludible, pero que a menudo se emplea erróneamente para expresar lo que realmente es una simple influencia o condición, y evolución, que es un proceso científico que lleva hacia un destino predecible o progresivo. En el contexto social, el vocabulario más confuso es el relativo al término sexo. Sexo es una cosa y género otra. Una persona que quiere cambiar los términos con los que se define a sí misma, sustituyendo a los masculinos por los femeninos o al revés, queda dentro de su sexo natural y objetivo. Como veo, esta ponencia acerca del buen uso del lenguaje también hace referencia a una cuestión política social de actualidad, que es el uso inclusivo de las palabras, toda esta cultura llamada woke y todo eso. Me gustó mucho el primer párrafo, había sido una introducción virtuosa, lo cual se parece a una pieza musical cuya introducción o cuyos primeros segundos atrapa por ser interesante. Creo que ahí, otro tema, nada que ver, me voy. Creo que ahí radica la grandeza de los arregladores que trabajaban para personas que luego serían famosas en tanto se convertirían en un buen producto vendible.
en los 80 digo, porque es la época en la cual yo comencé a escuchar música masiva en la radio cuando era adolescente, etcétera, etcétera. Una buena introducción de una canción podía despertar interés. Luego debía eso, obviamente, estar acompañado por una voz atrapante. Sin embargo, nada, punto. Algo parecido siento aquí, estaba buenísimo, había generado mi interés. Parecía ser como el thumbnail en inglés, la carátula que uno ve en el vídeo y que atrapa para hacer clic, otra vez en inglés, para cliquear en ella, y luego el vídeo es una porquería. Bueno, usé un ejemplo extremo. No digo que esto sea una porquería porque probablemente está muy bien escrito, pero sin embargo el artículo no es acerca del valor del buen uso del lenguaje, sino de una opinión acerca de cuán importante es hacer un buen uso del lenguaje en un tópico determinado, muy de estos tiempos políticos y que está en boga en este momento, del cual se habla mucho. De eso va este artículo. Yo había elegido estos dos porque había leído 2 segundos y me parecía que podían estar interesantes. Como todavía tengo la página principal del Google, la cual me ofrecía determinados resultados de acuerdo a la frase que yo había escrito, que había sido el buen uso del lenguaje, voy a elegir otro artículo. La importancia del lenguaje. Ya comenzamos mal, porque sería como la importancia del buen uso del lenguaje, supongo que quieren decir. O podría inferirse que este artículo estará elaborado de acuerdo a la idea en la cual pasamos de la comunicación por señas a gesticular en algún tránsito en la evolución de la especie humana, para la cual pudimos comenzar a aprender a formular sonidos que representen lo que hoy llamamos palabras para poder comunicarnos. A eso podría uno llamarles el uso del lenguaje. Lo que uno supone que va a encontrar allí tiene más que ver con lo que yo había buscado, el buen uso del lenguaje. Probablemente Google pone esta sugerencia o ofrece esta sugerencia en su lista de las cosas que me muestra, porque tiene que ver con lo que yo busco y no con la importancia del lenguaje en tanto es simplemente una manera de gesticular sonidos que reflejen algo, sino que, etcétera. La importancia del lenguaje es innegable. Ya empezamos mal. El lenguaje es la base de la comunicación del ser humano. No me interesa. Es la típica narración adolescente devenida de una enseñanza que ha transmitido que el buen escribir contempla pequeñas secciones y que no importa tanto cómo estén escritas, sino que simplemente existan. Una de las secciones de esa típica estructura es la introducción descriptiva muy general, sin audacia, diría. Esa es una buena palabra que me gustaría usar. No hay audacia en esas estructuras. Se trata de, por ejemplo, consejos para la buena alimentación. Uno cliquea allí y el vídeo comienza. Desde tiempos inmemoriales, desde el nacimiento de la humanidad, hemos debido resolver la cuestión alimentación, para lo cual bla, 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 bla. Otro, fundamentos de la política, por ejemplo. Comienza el vídeo. Allí desde épocas antiquísimas en los griegos, desde los primeros tratados que reflejan una organización republicana, bla, 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 bla. Es típico, yo en lo personal, cuando comienza algo así, más de la mitad de las veces, tal vez en alguna ocasión le doy una oportunidad al vídeo o al texto, pero en general yo veo eso y ¡puc! Desde tiempos inmemoriales, bla, 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 bla. Muchos sabemos que, bla, 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 bla. Todos somos conscientes de que en la humanidad el lenguaje escrito ha sido importante. No me importa. Vamos a otro. El buen uso del español. Obra académica. Es demasiado. Funciones del lenguaje. Tipos de lenguaje. La importancia del desarrollo, la influencia del lenguaje y cultura en nuestra sociedad. Puede ser. Relación, lenguaje, cultura y sociedad y su repercusión en la Universidad del Deporte de Santiago en Cuba. Vamos a ver. Introducción. El título es Relación, lenguaje, cultura y sociedad y su repercusión en la Universidad del Deporte en Santiago en Cuba. Y comienza. En toda la historia de la humanidad, el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida mediante un mejor conocimiento. En algún momento surgirá un código no explícito que indique o auspicie o aliente la idea de que escribir eso es una pérdida de tiempo, tal como lo es leerlo. Quizá
dentro de 20 años las personas digan, ¿te acordás en los 2020 cuando se escribía siempre una pelotudez al principio que decía desde tiempos inmemoriales, bla, 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 bla? Bueno, última oportunidad. ¿Qué relación existe entre el lenguaje y la cultura? Importante. Si empieza tipo, por ejemplo, la cultura es algo intrínseco a la humanidad. Chao. Dice, las lenguas están vivas y campantes. Los medios de comunicación evolucionan con nosotros dependiendo de nuestra cultura. Está mal, está mal. A ver, las lenguas que están vivas y campantes es buenísimo. Los medios de comunicación evolucionan con nosotros dependiendo de nuestra cultura. ¿No será algo así como dependiendo del nivel cultural que tengamos las personas? Esta relación se llama paralengua y se define por temas como los pequeños ruidos o la falta de ellos al hablar. Ah, sí, está bueno. Nuestro acento, nuestro lenguaje corporal y otros asuntos que no controlamos conscientemente. Hay un fenómeno que han notado muchas personas bilingües. Su voz parece cambiar dependiendo del idioma que hablan. Esto está muy interesante. Algunos de los factores que tienen relación con el lenguaje y la cultura son transición de la transmisión entre el lenguaje y la cultura. Transición de la transmisión o transición en la transmisión, diría yo. Transición de la transmisión entre el lenguaje y la cultura. De momento no lo entiendo. Vamos a ver si luego la explica. 2. Diversidad entre el lenguaje y la cultura. 3. Asimilación e interacciones sociales entre el lenguaje y la cultura. 4. La relación homóloga entre el lenguaje y la cultura. Vamos a ver. 1. Transición de la transmisión entre el lenguaje y la cultura. El aspecto más básico de la comunicación es la transmisión. La transmisión ocurre primero oralmente con los padres y luego en la mayoría de los lugares. Los niños son enviados a la escuela para aprender los aspectos escritos y más formales del lenguaje.